Muy bien. Hola, Polilla. Hellos, hellos, hellos. Hola, Hola. ¿Estás en Santiago? manejando. ¡Uhú! ¡Uhú! Sí, por eso no pongo la cámara. Pero hola a todos. Un Hola. abrazo. Ahí se reintegró la Pauli Villagra. Se había caído, pero ha vuelto en gloria y majestad. Hola, hola. Me caí, no sé por qué. Pero aquí estoy. Muy bien, bacán. Bienvenida. Mosquita, puede ir a su lugar donde usted quiera. Vaya a otro lado. Vaya con Dios. Ya. Vamos a compartir la pantalla. Un momentín. Dar carpetas. Yes. Y ya. Ahora sí. Ok. Esto es lo que estuvimos ocupando un rato como para ordenarnos. Y hoy día deberíamos terminar esto que estamos revisando. Hoy día va a ser muchísimo más cortito porque a las 8 tenemos un live de yoga y ayurveda, recomendaciones para el cambio estacional. Y además vamos a hablar un poquitito, contar un poco lo que se viene para el próximo año de los cursos de formación. Eso será a través de los live de Facebook e Instagram de Datri. Así que si quieren, si tienen la tolerancia suficiente para seguir viéndome un rato más después de esto, eh, pueden acompañarme por allá también. Voy a cantar dos mantras. Uno es el del Bhagavad Gita, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y el otro es el Mahamantra Hare Krishna. Así que podemos adoptar una postura cómoda, cerrar los ojitos un momento, integrar nuestra atención hacia este momento, hacia este espacio. Tomamos un par de respiraciones profundas. Que generen poco a poco la absorción interna. Podemos juntar las palmas en el centro del corazón. Voy a cantar 3 veces cada mantra y luego Shanti Mantra. Así que si quieren pueden cantarlo conmigo. Primero, respetos a nuestros gurus. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om.
Gracias, chiquillos, por estar. Podemos bajar nuestras manos. Abrir nuestros ojos. Ya. Pequeño repasín. Muy pequeño. Esto fue lo primero que estudiamos. ¿Qué es el Bhakti Yoga? Partimos por yoga. Yoga es tanto un proceso como la meta, vinculada con el desarrollo de la conciencia. Hablamos de la conciencia como el soporte de la realidad, la percepción per se, y la necesidad de reconocer la existencia de una supraconciencia. La supraconciencia se define como la causa de todas las causas, el origen tanto de la creación como de la mantención, como de la destrucción. El otro día, creo que fue en el Bhagavad Gita, sí. En el Bhagavad Gita expliqué una definición que da el Taittiriya Upanishad, si mal no recuerdo, yes, en relación a qué es la supraconciencia, y es aquello desde donde todo emerge, aquello por lo cual todo vive, y aquello hacia donde al morir todo entra. Eso es la supraconciencia, ¿sí? La supraconciencia también es aquella entidad que es plenamente consciente de todo de forma directa o indirecta, y la supraconciencia es aquella entidad, aquel ser que es plenamente independiente o autogestionado, ¿sí? Hablamos de que la supraconciencia, uno de los distintos nombres, porque tiene varios nombres, pero uno de los nombres con el cual se connota es Krishna. Krishna lo entendimos como un concepto general que tiene que ver con esta conciencia no dual, que es el soporte de todo tipo de realidad, tanto de la realidad absoluta o Brahman, de la realidad diferenciada, pero no dual, que manifiesta la existencia material llamada Paramatman, y la supraconciencia en la forma de la entidad dedicada a la exclusiva actividad del placer, del juego. Eso es Bhagavan. Y también hablamos de Krishna como el concepto específico, que es Bhagavan jugando constantemente, intercambiando relaciones de amor, distintas relaciones de amor. Luego hablamos de qué es el Bhakti, que proviene de la raíz verbal Bhaj. Bhaj significa compartir, participar, amor, afecto, devoción, etc. Y hablamos de 3 niveles básicos del amor, o 3 niveles del amor en realidad. Uno básico, que se define por, esto lo estudiamos a través de un verso, se define por las palabras anukulyena y anushilanam, que significa una disposición hacia otra entidad. Eso es lo más básico del amor, una disposición para generar, para fomentar el placer, fomentar el bienestar en la otra entidad, y actividades que sean consecuentes con esa motivación, ¿sí? Entonces, eso es lo más básico del amor. Es una motivación, una intención de querer que la otra persona esté bien y hacer cosas para que la otra persona esté bien. Luego, el segundo nivel del amor es el amor puro, que se define por la frase de este verso, Anya Bilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavritam, que significa que el amor puro es aquel amor que está desprovisto de cualquier otra motivación distinta a la motivación única de causar placer, causar bienestar, y que no está condicionado, no está cubierto ni por conocimientos extras o por el deseo de liberarse, ni tampoco por acciones extras a las propias del amor. Acciones propias del amor son aquellas que buscan generar placer, y el conocimiento propio del amor es aquel conocimiento necesario para saber qué cosas le gustan a la otra persona y qué cosas le causan placer. Y qué cosas son buenas también, por supuesto. Y el amor perfecto es cuando esa motivación, esa intención de causar placer en el otro u otra, y que está desprovisto de cualquier otra motivación, se dirige hacia la raíz de toda existencia, es decir, Krishna. Eso no quiere decir que otras entidades no puedan recibir ese amor, por el contrario, la idea es que amando a Krishna, amando a esa supraconciencia, a esa entidad fundamental,
nuestro amor hacia otras entidades se puede expandir, nutrir, depurar incluso. ¿Sí? Entonces el refugio perfecto, o el ashraya, ese es el nombre técnico en sánscrito, el ashraya perfecto, es Krishna. ¿Sí? ¿Hay dudas con eso? Eso fue lo último que alcanzamos a revisar. Entre medio también vimos otras cosas, vimos los razas, los sabores, los tipos de relacionamientos con los cuales se puede participar, Bhaj, en un amor constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Bhakti Yoga? El Bhakti Yoga es el proceso de desarrollo de la conciencia, es un proceso vincular, es un yugo, algo que nos enyuga con la divinidad por medio de Bhakti, por medio del amor, por medio de el servicio, por medio de el compartir, de la ofrenda, etc. Eso es Bhakti Yoga. ¿Sí? Y a menos que haya alguna pregunta así rápida, este es un verso que quería compartir. Este es un verso que se encuentra en el Narada Pancharatra, que es un Tantra Vaishnava. Ahora voy a compartir porque veo que no estoy compartiendo absolutamente nada. Ahí sí. Ahí está. Entonces, este es un verso muy bonito que luego se cita en el Madhya Lila, un texto de hace aproximadamente 500 años, que narra la vida de Chaitanya, que es un avatara, un aspecto de Krishna que desciende hace 500 años, con el propósito de mostrar, de explicitar este Bhakti Yoga. Entonces el verso, que vuelvo a decir, está siendo citado en el Madhya Lila, pero que es originalmente del Narada Pancharatra, un tantra, dice, Sarvopadhi vinirmuktam, tat paratvena nirmalam, hrishikena hrishikesha, sevanam bhaktir uchyate. A ver si es que no lo alcanzaron a ver. ¿Hay alguna palabra que conozcan de acá? ¿O algunas palabras que conozcan de acá? Una es fácil, por supuesto. Pero para quienes están estudiando, todos están en el Bhakti Yoga, en el Bhagavad Gita. Entonces, ¿hay algunas palabras aquí que puedan dilucidar entre otras? Está peludo igual. Por ejemplo, esta la hemos visto un par de veces en el Bhagavad Gita. Uchyate quiere decir, se dice de, o tal cosa significa. Entonces, en este caso, Uchyate hace referencia a Bhakti. Este es un verso que está describiendo el Bhakti. ¿Qué es el Bhakti? Se dice del Bhakti, o el Bhakti se define como, ¿sí? ¿Cómo se define? Primero es Sevanam. Seva significa un servicio. El servicio, ¿qué es el servicio? Es un acto amoroso. Es una acción amorosa. Eso significa Sevanam. Una acción amorosa. ¿Para quién? Para Hrishikesha. Hrishikesha, esta palabra que está acá, significa el Isha, el controlador, el amo de Hrishi, de los sentidos. ¿Sí? Entonces la supraconciencia, uno de sus nombres es Hrishikesha, que significa quien controla los sentidos, quien es el dueño de los sentidos, tanto de sus propios sentidos como de los sentidos de toda entidad viviente. Entonces, ¿qué es el Bhakti? El Bhakti se define como un servicio hacia la supraconciencia. ¿Cómo es ese servicio? Es un servicio donde los sentidos están purificados, Hrishikena. Y el objetivo es superior, Tat Paratvena, libre de malam, de contaminaciones. Y
no todo es, no solo eso. Este servicio también, esta acción amorosa, es sarvopadi vinir muktam. Aquí hay un compuesto, la palabra sarvo o padi es un compuesto de sarva y upadhi. Upadhi es una palabra muy interesante, significa coberturas. Entonces, upadhi es una cobertura con la cual yo me identifico. Eso es un upadhi, es una imposición. También generalmente se le traduce así. Es una imposición, algo que está impuesto sobre mí. Una mancha, por ejemplo, sobre la pantalla del computador es un upadhi, es una imposición. En este caso, sin embargo, tiene una connotación específica y es que nos identificamos con nuestras imposiciones. ¿Ok? Entonces aquí está diciendo sarvopadi. Sarvopadi significa sarva, upadi. Sarva, todos, upadi, las identificaciones. Vinir muktam, desaparecen, se liberan, mukta, se sueltan. Sarvopadi vinir muktam. Entonces, a través de este servicio, todas las falsas designaciones, todas las falsas identificaciones desaparecen, porque dan paso a una única designación, una única identificación. La única identificación es yo amo, yo soy un agente de amor. Tat parattvena nirmalam, donde existe un servicio superior que está libre de contaminaciones. Hrishikena, Hrishikesha se ejecuta a través de los sentidos y es para quien controla los sentidos. Eso es bhakti. Entonces este verso también describe, es muy similar a lo que estábamos definiendo antes con el verso que en nuestras sesiones previas revisamos. ¿Sí? Ya. ¿Hay comentarios, dudas? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Te veo con cara de que de que vais, pero no vais, Nico. ¿Va, Nico? ¿No? Ah, ya. Me teníais todo expectante ahí, Nico. Ah, ya, Paco acá. Ya. Si no hay preguntas o comentarios, entonces revisemos la última parte y con eso hacemos un cierre de la parte fundamental del Bhakti Yoga. Vamos a tratar de hacer un compendio de lo que estuvimos revisando y vamos a dejar la patita para lo que viene después. Entonces, el Bhakti Yoga se lleva a cabo a través de 3 niveles. Hay 3 niveles de Bhakti Yoga. ¿Sí? Hay 3 formas de Bhakti Yoga. El primero se llama Sadhana Bhakti. El segundo se llama Bhava Bhakti. Y el último se llama Prema Bhakti. El primero, Sadhana Bhakti, se divide en 2. Vaidhi Sadhana y Raganuga Sadhana. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué significa sadhana? La rutina espiritual, digamos, la práctica diaria constante espiritual. Bueno, bacán. Oye, Vish, no sé si estáis compartiendo pantalla o no, como que veo negro. ¿A los demás les pasa lo mismo? ¿Seré yo nomás? ¿Está en Sí, negro? no se ve. Ah, A ver. ¿A Birth? ¿Qué Se pasó? ve una línea rara. claro, era como la pantalla negra dividida con una línea. ¿Y ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, bacán. Igual tampoco hay tanto que ver, diga. Igual nomás. Sí, igual nomás. Ya, esos son los 3 niveles. Ahí está escrito.
Entonces, sadhana, el primero, está dividido en dos, vaidhi y raganuga. El segundo se llama bhava y el tercero, prema. Entonces, el bhakti yoga se lleva a cabo en 3 niveles. El primero es sadhana. Sadhana, como bien lo dijo la Brinda, significa la práctica. Sadhana significa la herramienta por la cual yo puedo alcanzar algo. Eso significa sadhana. La herramienta por la cual yo puedo alcanzar algo. Una meta se escribe sadhya, con Y. Tal como se escribe sadhana, pero en vez de ana al final, ya. Sadhya. ¿Sí? Sadhya significa una meta, algo por alcanzar. Sadhana significa el proceso por el cual yo puedo alcanzar algo. Aquello que me lleva a algo. Eso es sadhana. Desde la perspectiva del bhakti, el sadhana del bhakti tiene 2 formas. Y esto es súper interesante porque probablemente es la única forma de yoga que tiene estas 2 connotaciones o estas 2 diferencias en sadhana. La primera se llama vaidhi. En este caso sería vaidhi sadhana bhakti. Vaidhi significa de vidhi. ¿Y qué significa vidhi? Vidhi significa reglas, regulaciones, instrucciones. Eso significa vidhi. En general se refiere a las escrituras. Las escrituras nos entregan reglas, nos entregan regulaciones, cómo se deberían hacer las cosas. Uno debería meditar en la mañana, uno debería cantar ciertos mantras en ciertos horarios, uno debería tener un maestro espiritual. Todas esas son instrucciones que están dadas en vidhi, en los textos, que regulan nuestra práctica. Y esto es súper generalizado en todas las formas de sadhana. Siempre hay algún tipo de vidhi, algún tipo de instrucciones, algún tipo de regulación. En algunas formas de yoga, este vidhi está entregado exclusivamente por el guru, y el guru va a ser quien dé las instrucciones o las regulaciones. Y en otros casos es la mezcla de textos, a una comunidad y guru. Ese es el caso del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga tiene esta triada, ¿sí? Una triada epistemológica. ¿De dónde obtenemos conocimiento? De guru, un instructor o instructora, un tutor, de escrituras, Veda, y de comunidad, de un sangha de personas que ya lleven mucho más tiempo practicando, mucho más tiempo estudiando, en fin. Entonces, a través de estos 3 pilares, esto es un trípode, ¿no? Es una triangulación. ¿Cómo saber algo? A través de una triangulación. Y esto es súper incluso en la academia. Entonces se requieren textos, se requieren otras personas académicas, se requiere alguien que sea mi mentor, mi tutor. Así es como obtengo conocimiento. Entonces también ocurre de la misma forma en el Bhakti Yoga. Eso es Vaidhi. Vaidhi, sadhana, bhakti, significa la práctica del Bhakti Yoga que se ejecuta siguiendo las instrucciones de los Vedas, del Shastra, de las escrituras. ¿Sí? Eso quiere decir que la motivación es seguir las instrucciones. ¿Por qué yo practico? Porque quiero seguir las instrucciones que me da mi maestro espiritual, que me da las escrituras, que me da lo que sea. Este Vaidhi es muy purificador, ¿sí? Pero es completamente distinto al segundo, Raganuga Bhakti. En el caso del Raganuga Sadhana Bhakti, Raga significa apego y Anuga significa quien sigue. Entonces, Raganuga significa quien sigue al apego, quien sigue el amor. Esto tiene 2 connotaciones. Una es que esta forma de práctica es espontánea, no es forzada, no es obligatoria.
es una práctica espontánea, que no tiene regulaciones impuestas. Es muy interesante. Por eso decía que probablemente el Bhakti Yoga es de los pocos formas de yoga que tiene este tipo de práctica. Es una práctica espontánea. ¿Sí? Y dos, muy importante, la palabra raganuga significa que sigue el raga de alguien. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí la cosa se pone más esotérica. Raganuga sadhana significa la práctica del Bhakti Yoga bajo el alero de de alguna entidad cercana a la supraconciencia. Súper esotérico. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica el Raganuga? En el Raganuga, a través de la guía de un gurú, el practicante o la practicante medita en algún asociado, en algún parivara. Parivara significa alguien cercano a la supraconciencia, a la divinidad. ¿Se acuerdan que estudiamos los 5 razas principales, las 5 relaciones principales? De neutralidad, de servidumbre, de amistad, de paternidad, maternidad y de romance. Entonces, cada una de estas relaciones tiene personas que la poseen, esta relación, en torno a la supraconciencia, Krishna. Entonces, en el caso del Raganuga, significa la práctica del bhakti, pero a través del alero esotérico, meditativo, de un asociado o asociada directa a la supraconciencia en alguna de estas razas. ¿Sí? La Nico dice, ¡ay, qué bueno que entré hoy! Me quedó mucho más clara la diferencia entre Vaidhi y Raganuga. Gracias, Pish. Bacán. Porque la Nico ya había estudiado estas cosas y generalmente hay hartas confusiones en relación a estas dos formas de práctica. Hay hartas confusiones. Entonces ahora estamos tratando de despejar algunas. Otra confusión, de hecho, hablando de confusiones, una confusión es que, y aquí igual esto está súper abierto al debate, porque técnicamente hablando, una no es necesariamente posterior a la otra. Es decir, no necesariamente se requiere primero practicar Vaidhi para practicar Raganuga. En los textos donde esto se define, especialmente el texto fundamental, lo voy a escribir en el chat por si lo quieren buscar. El nombre del texto fundamental donde se escriben todos estos términos es el Bhakti Rasamrita Sindhu por Rupa Goswami en el siglo 1520 aproximadamente. Entonces, en este texto, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que ya lo hemos hablado, hemos estudiado, de hecho, el verso que describía el amor, ¿recuerdan? Estos 3 niveles del amor. Eso está en este texto, en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Entonces, en este texto, Rupa Goswami define todos los detalles en relación al Bhakti Yoga, a sus distintas prácticas, a sus distintas fases, niveles, definiciones, etc. Por ejemplo, aquí está el primer tomo. Este es el primer tomo del Bhakti Rasamrita Sindhu. ¿Sí? Entonces, en él, Rupa Goswami no describe que el Raganuga, esta práctica espontánea, dependa del Vaidhi. ¿Sí? No es necesario. Y eso suele ser una confusión bastante regular en las personas que estudian acerca del Bhakti Yoga. Ahora, el problema es, y es un problema más bien contextual, el problema es que las personas que practicaban este Raganuga en tiempos anteriores ya tenían la práctica de esto, la práctica del Bhakti, la práctica de la autorregulación, el autoconocimiento, la autoobservación, un sadachara, es decir, un comportamiento sádvico. Ahora, sin embargo, esto llegó a Occidente. Y aquí la cosa suele complejizarse porque nosotros no tenemos ese tipo de hábitos sádvicos, no tenemos una mente dispuesta o predispuesta hacia el autoconocimiento, hacia la autoobservación, hacia la regulación de nuestros hábitos, que como todo yoga son cosas fundamentales.
Entonces, ahí hay un tema con la aplicabilidad del Raganuga en tiempos modernos. Es un tema que está puesto ahí. Am, el Bhakti Yoga en Occidente ya lleva unos 50 años aproximadamente, y ha sido complejo el tema de Raganuga, siempre ha sido como un gran tabú. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, es espontáneo y es muy esotérico. Requiere la conexión con seres que no vamos a tener en carne, por así decirlo. Y por lo tanto se requieren grados de progresión meditativa súper, súper, súper avanzados. Grados de conexión espiritual súper avanzados. Pero está bueno conocer este término y tratar de ir cultivando esta espontaneidad en la práctica del Bhakti Yoga. Por ejemplo, habemos de aquí algunas personas que entramos a las yapas matutinas. Muchas entran a las yapas matutinas por un asunto de deber. Es decir, yo tengo que levantarme temprano, meditar, porque es bueno para mí, para mi mente, porque algunas porque tienen maestros espirituales, entonces tienen un compromiso con su maestro espiritual de meditar en la mañana, qué sé yo. Eso es por deber. Eso es Vaidhi, Bhakti. ¿Por qué hacemos una práctica? Por deber. Raganuga, la práctica no es por deber. La práctica es por apego. Es porque esto es tan rico. Es porque hay un gusto. ¿Sí? Hay un deseo constante, una motivación espontánea de vincularse con Krishna de forma personal a través de personas. El Bhakti Yoga, y esto lo hemos hablado otras veces, el Bhakti Yoga es un proceso absolutamente personal. Absolutamente personal. Es de persona a persona. Entonces el Raganuga es una práctica personal. Ese es el primer nivel, sadhana bhakti. Se practica con los sentidos, se practica con el cuerpo. Eso es muy importante en el caso del sadhana. Es una práctica que se practica con los sentidos, con la mente. El segundo y el tercer nivel ya son sadhya. ¿Qué significaba sadhya? Veamos cómo está nuestra memoria de Kali Yuga. ¿Qué significa sadhya? ¿Alguien recuerda? Dice la Brinda, pero al final, en algún punto, una lleva a la otra. Ese es el asunto, Brinda. No necesariamente. Y eso es lo interesante. No necesariamente. Tú puedes practicar toda tu vida Vaidhi, Sadhana, Bhakti y nunca desarrollar Raganuga, Bhakti. Y eso va a implicar que tu forma de vincularte con la divinidad va a ser mucho más, ¿cómo decirlo? Reverencial, más indirecta en un sentido. No sé si la palabra indirecta es correcta, pero más reverencial, más respetuosa. Porque vas a haber cultivado una relación a través del deber. A través de eso, no necesariamente vas a desarrollar Raganuga. Y eso es súper interesante e importante de saber. Por lo menos eso es lo que Rupa Goswami establece en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Son dos prácticas paralelas. Una es la práctica del deber y la otra es la práctica de la espontaneidad. ¿Sí? En Occidente lo que ha ocurrido es más o menos un híbrido y eso es lo interesante. Y hay que ver cómo resulta. Bhaktivedanta Swami Prabhupada más o menos que hizo una especie de híbrido entre el Vaidhi para purificar nuestra mente, para purificar nuestras acciones, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, pero con ciertas ideas de desarrollo de esta espontaneidad. Entonces, como lo mencioné, esto está abierto al debate, ¿sí? A nivel escritural, por lo menos, son dos prácticas paralelas. No es que una lleva a la otra. No es que primero Vaidhi, segundo Raganuga. Como lo define Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, no es que sea uno y dos, son uno y uno, paralelas. O es tú practicas sadhana bhakti, la práctica, tú lo haces o por deber o tú lo haces por espontaneidad siguiendo algún asociado o asociada eterna de Krishna. Pero ¿y las dos juntas?
¿En ningún momento están las dos juntas? Sí, pues también Lo puede que, suceder. no, técnicamente no, son dos aparte. Pero lo que sí describe Rupa Goswami y que tiene que ver con la pregunta de la Nico, la voy a leer porque tiene mucho que ver. La Nico dice, pero aún así, Raganuga incluye a Vaidhi porque uno practica las prácticas, pero de manera espontánea, no como una obligación. La diferencia del estado de conciencia o es más bien el incentivo. Bien, eso sí ocurre. Raganuga, la práctica de la espontaneidad, igual realiza prácticas que están reguladas en textos o por el guru o por lo que sea. Es decir, igual hay un vidhi, igual hay instrucciones, igual uno recibe un conocimiento. Pero lo que me motiva a seguir esas instrucciones no es el deber, sino que es la espontaneidad, y esto es lo importante, la espontaneidad, y hay una palabra que no había mencionado, y es muy loco el cómo se contextualiza de forma distinta, la codicia, se ocupa esa palabra, la palabra que se ocupa técnicamente es lobha, y lobha significa codicia, un profundo deseo de seguir el amor de un asociado o asociada íntima de Krishna. Por ejemplo, en espacios anteriores de estudio del Bhakti Yoga hablamos de Yashoda, que es la mamá de Krishna. Entonces, Raganuga, en el humor de amor paternal o maternal, implicaría, por ejemplo, que yo sigo los pasos de Yashoda, ¿sí? Meditativamente, internamente. Esa es mi práctica, esa es la motivación para mi práctica. Aquellas prácticas del Vaidhi Sadhana Bhakti que no sean detrimentales a mi meditación interna, a mi contemplación esotérica, que no sean detrimentales, o sea, que no se opongan, entonces yo las puedo seguir practicando. Si, por ejemplo, una de mis prácticas de Vaidhi Sadhana Bhakti es cantar mantra en la mañana, eso yo sé que está en la escritura y mi maestro espiritual me lo dio, en fin, yo mantengo esa práctica en Raganuga, en este servicio más espontáneo. Pero, y aquí está el pero, si esas prácticas son detrimentales para mi forma de meditar, entonces se pueden dejar a un lado. Por ejemplo, un ejemplo que da Rupa Goswami, y esto es algo que vamos a revisar en reuniones posteriores. En la reunión posterior vamos a hablar de cómo se practica el sadhana bhakti. ¿Qué se hace? Una de las formas de practicar es archana, que significa adoración a la deidad, ¿sí? Un vínculo con la deidad. Y todo esto requiere un montón de contexto, explicación, en fin. Cuando uno adora a la deidad, uno lo hace a través de un rasa, a través de un humor. El humor en general con el cual uno comienza la adoración a la deidad es con un humor de reverencia, de respeto. La deidad como si fueran reyes o reinas. ¿Sí? En Raganuga, sin embargo, si es que yo estoy desarrollando el humor, el raga, el apego de, por ejemplo, Madre Yashoda, si yo veo a Krishna, a la supraconciencia, como un rey, con reverencialidad, con respeto, pero yo quiero desarrollar un amor que es es un amor maternal, entonces eso va a ser contraproducente. Se van a chocar esas dos formas de vincularme con la divinidad. Y por lo tanto yo no puedo hacer una adoración que tenga este carácter reverencial. Tengo que hacer una adoración que tenga un carácter maternal, por ejemplo. Entonces ahí está el tema de que Raganuga no incluye al Vaidhi Bhakti completamente, incluye aquello que no se contrapone, pero no incluye aquellas cosas que son contraproducentes para mi forma de absorción. El Raganuga Sadhana Bhakti es un yoga de absorción, de contemplación mística, ¿sí? Y es espontáneo y produce una codicia, un profundo deseo de servir a algún asociado o asociada directa de Krishna. ¿Sí? Brinda, Nico, ¿se entiende? Sí. Por mi parte, sí. Perfecto, gracias. Oye, ¿y acaso hay alguno de estos dos que es mejor que el otro? ¿Vaidhi o Raganuga? ¿O no es ninguno mejor que el otro?
van a ser mejores en relación a cuál es tu meta. Recuerden que estos son sadhana, son herramientas para llegar a una meta. Si tu meta es vincularte con la divinidad de forma respetuosa, reverencial, liberada, ¿sí? Excelsa, con esas palabras, entonces Vaidhi es la mejor forma. Y ese es el clásico, de hecho. Ese es el general. Y eso, por eso decía que es muy interesante esta inclusión de Raganuga, porque el Raganuga es exclusivo de una forma de Bhakti Yoga, que es el Gaudiya. La forma de Bhakti Yoga que presenta el Gaudiya Vaishnavismo tiene esta peculiaridad del Raganuga, que no está en otros lados. Porque todos los demás practicantes de Bhakti Yoga practican Bhakti Yoga siguiendo las directrices de los Vedas y de Guru. Pero en el caso de Raganuga, tiene esta particularidad de que es una motivación espontánea y que te va a dirigir no a una vinculación con la divinidad que sea majestuosa y que sea de respeto, de adoración, en fin, sino que te va a dirigir, el Raganuga te va a dirigir a una forma de vincularte dulcemente con la divinidad, íntimamente con la divinidad, a través de los pasos de un asociado o asociada íntima de la divinidad, como por ejemplo Madre Yashoda, como por ejemplo Radharani, como por ejemplo Sudama, un amigo de Krishna. Entonces, los resultados van a ser distintos. En ambos casos voy a vincularme con la divinidad, pero en el Vaidhi me voy a vincular con la divinidad de forma respetuosa, magnánima o majestuosa, en fin. Y en el caso del Raganuga, me voy a vincular con la divinidad de forma dulce, íntima, a través de los pasos de algún asociado o asociada. Entonces los resultados son distintos. No hay uno mejor que otro, porque depende absolutamente de qué es lo que deseo. ¿Sí? El siguiente nivel es Bhava Bhakti. Y es muy interesante porque, como les expliqué, sadhana es la práctica que se ejecuta con los sentidos, requiere acciones, pero en el caso de bhava y prema, esto ya es sadhya, que significa ya es la meta, ya es el objetivo. Entonces, de hecho, este texto que les comenté antes, el Bhakti Rasamrita Sindhu, dice, incluso podemos dividirlo en dos. Podemos dividirlo en sadhana y sadhya. Esos son los niveles, pero cada uno requiere una especificidad. Sadhana, ya la describimos, la práctica que se ejecuta con los sentidos de forma por el deber o por espontaneidad y por el deseo de servir a un asociado o asociada de Krishna. Bhava ya es la experiencia directa de ese amor trascendental. Eso es bhava. Bhava es la experiencia que va más allá de los sentidos, que va más allá de la mente, se experimenta directamente en el Atman, en el ser, y que produce éxtasis. Literalmente, bhava significa éxtasis. Esto ya no es práctica. Si bien son acciones, estas acciones no buscan algo. Son acciones desde una experiencia. ¿Se entiende la diferencia? Uno es la práctica que me lleva a algo. En cambio, acá ya no estoy practicando. Aquí ya estoy simplemente experienciando un amor perfecto, trascendental, extático. Bhava significa un amor extático. ¿Qué significa éxtasis? Que produce efectos en el cuerpo y en la mente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando están muy enamoradas o enamorados, ¿qué repercusión tiene en el cuerpo y en la mente? ¿Hay hay alguna aparición corporal, algún efecto corporal cuando están muy enamorados, cuando están pensando en su amada o amado? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿El cuerpo tiene reacciones? ¿Se les ocurre alguna?
Suspirar, muy bien, la Nico puso suspirar. Entonces mi respiración se agita, se, Las se, mariposas en la se guata. trastoca. Mariposa en la guata, muy bien. Entonces hay suspiro. Hay mariposa en la guata, hay una sensación rara en la guata. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Se les ocurre otra cosa? Piel de Que la gallina. Bien, muy bien, Nico. Piel de gallina o pelitos que se paran. Excelente. Palpitaciones, nerviosismo. Excelente, muy bien. Eso es la experiencia de un éxtasis amoroso en una plataforma material del amor. Solo con eso podemos tener una idea, porque es simplemente una idea. No sabemos experiencialmente cómo es ese amor trascendental, espiritual, pero sí tenemos este registro que nos sirve para entender más o menos cómo debe ser. No es exactamente lo mismo, pero por ahí va la cosa. Este bhava es la experiencia de amor extático, donde se experimentan cosas como las que acabamos de describir. Agitación en la respiración, maripositas en la guata, palpitaciones, pelitos que se paran, los vellos, la piel de gallina, pero todo eso en un amor trascendental, sin ni una... No, voy a redecir lo que iba a decir. Con la menor cantidad posible de falsas identificaciones y contaminaciones materialistas. El principio egótico material está disminuido casi en su completa totalidad. ¿Por qué estoy haciendo ese alcance? Porque ese casi en su totalidad es lo único que distingue entre bhava y el último nivel, prema. Prema significa un amor perfecto, intocable, inmutable en el sentido de que no se puede salir de ese estado. En bhava, si bien muy difícil, ciertas, y esto lo hemos hablado previamente, ciertas malecitas materialistas pueden entrar en nuestro corazón y hacernos perder ese estado de amor extático. ¿Sí? Podemos perderlo. En prema, ese amor se volvió tan condensado que no le entran balas. Es imposible salir de ese estado. Es un estado perpetuo de amor trascendental, de placer y dicha ilimitada. Placer infinito. Hay un libro de un maestro espiritual que me gusta muchísimo, es de mis libros favoritos. Se llama Placer Infinito, Verdad Absoluta. El medio título. ¿Cómo no te van a dar ganas de leer ese libro? Placer Infinito, Verdad Absoluta. Entonces, en prema hay un amor perfecto, inmutable, completamente condensado. Se describe que bhava es como una flor y prema es como el fruto. La flor y el fruto no son distintos, pero son distintos niveles de expresión, de manifestación. ¿Sí? De la flor sale el fruto. La flor se convierte en el fruto. Entonces, bhava es la experiencia que cuando es continua, cuando se condensa, se intensifica y se depura, se convierte en prema, un amor perfecto, extático. Lo único que existe es el amado, el objeto del amor. No existe nada más. Todo lo que perciba, el aire, el sol, las otras personas, todo, es en realidad una forma de mi amado. ¿Sí? Y de nuevo, acá igual podemos hacer una cierta analogía con cuando estamos enamorados o enamoradas. Es solo una analogía, nos ayuda a entender la idea, pero no podemos pensar que es la misma experiencia. ¿Sí? Pero en enamoramiento puro, toda la experiencia es esa persona. Y todo me recuerda a esa persona. Es una absorción perfecta. Eso es prema. Esos son los tres niveles del bhakti.
sadhana, la práctica dividida en dos. En el caso de esta forma de bhakti del Gaudiya Vaishnavismo, también se le puede decir Krishnaísmo. Bhava, que es la experiencia del amor extático, donde ya se empiezan a experimentar estos éxtasis. Y prema, que es el amor perfecto, condensadito, apretadito, inmutable, no se puede, nada te puede sacar de ahí. No hay ningún ápice, ninguna pizca de egoísmo material, de falsa identificación. Como lo leímos en el verso, Sarvopadi Vinir Muktam. Hay una completa liberación de las falsas designaciones, de las falsas imposiciones. ¿Sí? Ya. Voy a dejar de compartir. ¿Hay preguntas, comentarios? Rich, Ujú. relacionándolo con el sistema de Patanjali, Prema sería el Samadhi. Incluso Bhava. Bhava podrías decir que es un Samadhi, desde ahí para arriba, desde Bhava hacia arriba. Incluso, y esto lo vamos a estudiar en otra sesión, el Bhakti también es una Ashtanga, muy interesante, también tiene 8 pasos. ¿Sí? Los voy a escribir, es imposible que los alcancemos a revisar ahora, pero los voy a dejar escritos para que otro día los revisemos. 1, Shraddha, que significa fe, un concepto que Patanjali también desarrolla. Segundo, Sadhu Sangha, asociación. Juntarse con personas que tengan la misma confianza. ¿Qué significa fe? Lo hemos hablado. Es el actuar. El actuar. Es decir, no es solo una idea, es el actuar basado en una convicción. Eso es fe, es el actuar basado en una convicción. Entonces, la asociación es juntarme con personas que tengan la misma convicción, ¿sí? La misma determinación. 3, bhajana kriya, que significa, pues esto se puede traducir muy literal, pero es la práctica del servicio o del compartir. Significa bhajana kriya, la práctica del servicio, es empezar a actuar. 4, el siguiente es anartha nivritti. Concepto súper interesante. Es el despejar los obstáculos. 5, nishta. Nishta significa el establecimiento. 6, ruchi. De hecho, dije 8, pero en realidad son 9, pero 8 son para llegar a prema. 7, no definí ruchi. Ruchi significa un gusto. Es decir, la práctica ya generó un gusto, ya no es práctica por practicar. La práctica ya generó un gusto, algo rico. 7, asakti, ahora ya no es solo un gusto. Voy a poner, generalmente se traduce como apego, pero voy a poner una palabra que me gusta más. Es una adicción. Este amor genera una adicción, es demasiado rico. 8, bhava, un éxtasis o éntasis, a veces llamado, porque es interno. Y 9, prema, que es amor perfecto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Nico, aquí habría que entrar a definir qué forma es samadhi, cuál es la connotación de samadhi, etc. Pero samadhi podría incluir desde aquí para abajo.
desde esta mente fija. Nishta significa una mente fija. Ya estoy fijo en mi práctica de amor o en mi experiencia de amor. Por supuesto, prema sería la máxima expresión de este samadhi. De hecho, técnicamente hablando, después de prema hay formas cada vez más condensadas de amor, pero eso ya es mucho más avanzado y difícil de entender igual. Prema lo podemos catalogar como este amor perfecto. Luego hay progresiones de la perfección. Podemos seguir progresando en la perfección. Entonces, eso, Nico. Desde el quinto hacia abajo ya podemos hablar de formas de samadhi. Pero la máxima expresión de samadhi ocurre desde el 7 hacia abajo. Y el máximo es prema. ¿Sí? Y en el Bhagavad Gita vamos a ver que algunas veces Krishna va a definir samadhi y está definiendo esta absorción plena en él. Una absorción amorosa. Y, o sea, una persona en prema podría salir de ese estado a voluntad como para estar en el mundo. Tú puedes estar en el mundo, pero tu experiencia ahora está completamente condicionada por amor. No puedes dejar de percibir a tu amado en prema, no puedes. Y no puedes seguir identificándote con algo que no eres. Estás completamente libre de upadis, de designaciones. Puedes seguir actuando, y la palabra que acabo de ocupar es la mejor, actuando. Vas a actuar como Nico. Vas a actuar como un profe de yoga. Vas a actuar como lo que sea, como un joven. Vas a estar jugando. Ahora ya no vas a estar condicionados por karmas, no vas a estar condicionados por designaciones. Prema es absoluta, de hecho, prema es liberación. Desde la perspectiva del bhakti, prema es aún superior a la liberación, porque es liberación en éxtasis. Hay otra forma de liberación donde no hay éxtasis, donde simplemente hay una experiencia liberada. Pero en prema es la liberación en la plena experiencia del éxtasis, de un amor constante. Un ejemplo que daba Chaitanya, que fue quien les comenté al principio, este avatara de Krishna, que apareció hace 500 años, él daba un ejemplo, él decía, tal como una mujer que tiene un amante, cuando llega su esposo, ella actúa de la mejor forma posible. Entonces le pregunta cómo le fue en la pega, quizás le hace la comida, quizás comparte con él para comer, salen al cine, todo normal, pero está actuando. Está actuando porque su mente, su corazón, están en otra parte. Constantemente su mente y su corazón están en otro lado. Entonces, de la misma forma, la persona en prema va a realizar todas sus acciones de la misma forma. Tú no vas a poder notar. Sí, vas a notar porque esa persona es extremadamente compasiva, extremadamente no egótica, etc. Pero, pero no vas a poder distinguir cuál es su absorción constante. Y su absorción constante es amor. Esa persona está embriagada de amor, completamente saturada de amor. Y no puede salir de aquello. Es amor en la perpetuidad. Así que ojo, si no quieres ser una persona embriagada en amor, no practique Bhakti Yoga. Hay un verso que dice algo así. Dice, oh querido amigo, en las orillas del río Yamuna, que es un río donde Krishna jugaba, hay un muchacho que es extremadamente bello, es extremadamente bonito, y es tan atractivo que va a robar tu mente. Así que si tú quieres seguir haciendo otras cosas, si tú quieres seguir teniendo disfrutes materiales, si tú quieres seguir yendo al mall en Navidad para ir a hacer las compras, si quieres seguir identificándote con tus distintas roles,
entonces no lo vayas a ver, porque va a robar tu mente y se la va a llevar, y tu mente se va a abstraer completamente. Entonces, volviendo a tu pregunta específica, Nico, no quiere decir que una persona en prema no pueda actuar en el mundo, pero su actuar ya no va a estar dominado por las gunas, ya no va a estar determinado por la materia, por prakriti. Su actuar va a ser completamente autodefinido, autogestionado y completamente absorto en amor. Cada cosa que vea, cada cosa que experimente, lo va a vincular directamente con la divinidad. Es su amante. ¿Sí? Eso. ¿Se responde, Nico? ¿Quieres llegar a prema? Con todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más o un comentario? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya. Entonces ya hemos avanzado harto en los estudios que hemos hecho de Bhakti Yoga. Hemos visto caleta de conceptos y de ideas raras. Ya hablamos de la supraconciencia. El Bhakti Yoga es la devoción, el amor hacia la supraconciencia, es servicio a través de actividades. Esas actividades van a promover el limpiar nuestra identidad, van a hacer caer nuestras falsas identidades, nuestras imposiciones, y van a permitir la emergencia, el emerger, el aparecer de nuestra verdadera identidad trascendental, y desde esa identidad trascendental vincularse en un amor perfecto, en un amor todo expansivo, no limitante. ¿Sí? Eso es el Bhakti Yoga. Se dirige hacia Krishna, hacia la supraconciencia, y se puede practicar desde el deber, desde el seguir las recomendaciones, y que es lo que deberíamos hacer en el principio por lo menos, para depurar, limpiar nuestros sentidos. Y también se puede practicar desde la espontaneidad, desde una relación directa con seres asociados con Krishna, con la divinidad. ¿Sí? Eso es lo que revisamos hoy. Ya. Si no hay más preguntas o comentarios, y ya viendo la hora, para alcanzar a tomar agüita, ir al bañito, vamos a dejar hasta aquí. Querida Mosca, puedes ir con Dios. Vaya a desarrollar su relación eterna con la divinidad. A las 8 entonces, a través de las redes, si quieren y tienen un ratito, nos volvemos a ver para hablar ahora de Ayurveda y un poquitito de yoga en relación al cambio estacional. ¿Sí? Eso. Nos vemos. Un abrazo. Que estén Muchas bacán. gracias. Gracias a ustedes por estar. Gracias, Bitch. Buenas fiestas. Pásenlo bien. No se amontonen en los malls. No se agarren a balazos. No. Hola, Pavarga. Chao, Pavarga. Hola, chao. Ay, Hola, apareció Diego. Chao, Diego. todos camuflados. ¿Hay alguien más? ¿Quién más? Espérame, aquí hay Ahora más. va a aparecer la Jessie detrás del Nico, va a aparecer el Edu detrás de la Pau. Están todos escondidos. Ahí está. Ahí va a aparecer la Debbie. Ya, nos vemos. Nos vemos en un ratito. Que estén bacán. Cuídense. Un abrazo, chicos, que estén muy Gracias. bien. Chau, chau. Gracias. Abrazos. Chau, chau.